harto de charlatanes que solo te comen la cabeza, harto de personas que dan discursos que nadie les ha pedido, hoy vamos a defenderlos. A ver, lo que vamos a establecer es una defensa de la retórica. Vamos a defender el pensamiento retórico como un pensamiento no solo válido, sino que además lo utilizamos en nuestra vida diaria constantemente. Hoy los sofistas van a recuperar por fin ese lugar que les pertenece. Bueno, para hablar de retóricos, de sofistas, de discursos, tenemos que remontarnos, como no, a la antigua Grecia. El máximo representante del sofismo fue, por supuesto, Protágoras, que por cierto discutía muchísimo con Sócrates, pero en el fondo se tenían cariño. Bueno, tanto cariño que una vez Protágoras murió, Sócrates intentó en Teeteto reconstruir los argumentos que tenía con Protágoras. Sin embargo, se dio cuenta que debatirlo era demasiado simple y que por lo tanto era imposible que así lo hubiera planteado Protágoras. Así que en el nombre de la justicia decidió criticar su propia crítica y así defender el buen nombre de Protágoras. Sócrates pensaba que si Protágoras hubiera estado vivo por entonces habría tenido mucho que decir y a él no le gustaban las victorias fáciles. ¿Qué cosa más bonita, por Dios! ¡Qué bonito! El quid de la cuestión es que Protágoras no era considerado ni muchísimo menos como un charlatán banal que hablaba de cosas que no tenían significado alguno, sino todo lo contrario. A pesar de ser un aclamado sofista y ser esta corriente muy denostada por Platón y compañía, a Protágoras se le tenía muchísimo respeto y se consideraba que su argumentación estaba llena de contenido. Su argumentación era admirada. Así que vamos a ver nosotros en qué se basaba. La máxima de Protágoras. Protágoras pensaba que había dos lados del argumento exactamente opuestos, pero que formaban parte de lo mismo, es decir, que eran dos caras de la misma moneda. Así tendríamos un logoi que sería algo así como el discurso aceptado por la mayoría y que tiene su éxito gracias a que todo el conocimiento y todos los argumentos se van acumulando en ese mismo sentido. Y por otro lado, tendríamos un antilogoi, que corresponde a la directa contradicción del argumento principal. En este sentido, sería un argumento individual que se opone al argumento social, al argumento socialmente aceptado. Así tendríamos que si de logoi ponemos como discurso aceptado la farsa de la meritocracia, podríamos poner como antilogoi el discurso de una persona cuyo padre ha conseguido todo viniendo de los suburbios, siendo este un argumento individual y excepcional, particular incluso. Pero la cosa es que tanto el argumento social como el argumento individual están relacionados en el contexto retórico. No hay justificación si no hay una crítica. Si yo digo algo y nadie me lo critica, no tendré necesidad de defenderlo, por lo tanto no tendré que argumentarlo. Así no es lo mismo que un hombre critique el feminismo dentro de un grupo de feministas a que una mujer feminista critique el feminismo dentro de ese mismo grupo. Pues si hemos dicho que al final la argumentación está basada en la crítica que nos pueden generar y por lo tanto la justificación supone la defensa, al final lo que estamos creando es el pensamiento gracias a la argumentación. Nuestros procesos de pensamiento se modelan a través del debate público. La vocecilla que escuchamos en nuestra cabeza realmente es el diálogo interno que se modela a través del diálogo externo. Pero, Lucía, yo no escucho voces. Tú te lo pierdes. Vale, hagamos un pequeñísimo ejercicio. Piensa rapidísimo en una crítica para los antivacunas. ¿Ya? Bien, pues ahora piensa en una justificación para los antivacunas. ¿Lo has conseguido? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tu cabeza funciona correctamente. Has ejercido de abogado y de acusado a la vez. En menos de un minuto has criticado una cosa concreta, pero también sabías cómo defenderla. El pensamiento debe ser visto entonces en términos de conflicto, porque para un mismo tema compartimos espacios mentales que acumulan tanto argumentos a favor como argumentos en contra, y esto sin entrar en controversia.
De hecho, lo que ocurre, aunque nuestras creencias no cambien, es que utilizaremos argumentos de un tipo o de otro en función de lo que nos convenga. Menos mal que tú eres una chavalita muy formal que no sale de fiesta. Hombre, por supuesto, mamá, por Dios, como ya salí yo de fiesta, a beber, alcohol, a fumar, a perrear hasta el suelo, es que de verdad, claro que no. Yo soy una persona formal y además, qué pérdida de tiempo. A tu amigo que te dice que no va a ir a la fiesta porque tiene que estudiar. Vamos a ver, ¿cuántas veces vas a tener tú 20 años en tu vida? Nunca, ¿eh? Ningún día vas a ser tan joven como el día de hoy. Carpe diem, bro. Esto, de manera muy simplificada, ocurre porque nos movemos en un contexto social y tenemos los gérmenes de los argumentos contrarios que en un caso determinado podemos utilizar. Cualquier enunciado debe ser visto en términos de disputa, de la misma forma en la que nuestro propio pensamiento funciona en términos de conflicto. Al final, la mayoría de la gente ha hablado con diferentes personas con actitudes ligeramente diferentes. Y eso sin modificar sus creencias. Hombre, yo te puedo asegurar que voy a seguir saliendo de fiesta. Todo esto nos lleva al principio de incertidumbre de Quintiliano, que de forma súper sintética dice que cada regla tiene sus propias áreas de incertidumbre. Por lo tanto, nunca vamos a estar seguros de que una regla, un modelo, un comportamiento vaya a repetirse en todas las circunstancias de la misma manera. Si las personas modifican sus reacciones y expresiones en función de las particularidades de cada situación, no puede haber afirmaciones totalmente desarrolladas. Ciertamente podemos generalizar muchas cuestiones. Sin embargo, siempre van a poder ser contrastadas por particularidades concretas, que acabarían siendo el antilogoi de Protágoras. Siempre habrá un caso particular que acabe saliéndose de la norma y por lo tanto haciendo que la norma no sea en todos los casos fiable. Y es ese caso particular el que acabará utilizándose como contraargumentación. Que a todo esto, un señor llamado Hotland no se encontraba muy de acuerdo con el principio de incertidumbre de Quintiliano, como que le perturbaba a él un poco. Así que decidió emprender una serie de experimentos para reducir el monto total de incertidumbre y así hacer una generalización que fuera totalmente válida. El resultado fue bastante catastrófico, porque a medida que se iban cerrando áreas de incertidumbre, se iban abriendo otras nuevas. Por lo tanto, cada resultado planteaba áreas de incertidumbre que previamente no habían sido contempladas. Aumentaba muchísimo la complejidad, hasta el punto de que este señor se dio por vencido y de forma indirecta acabó dándole la razón a Quintiliano. Esto nos pasa a nosotros los mortales, pero es que a Sócrates también le pasó. El gran Sócrates también cayó en este problema entre la particularización y la generalización. Y dice así: el sexo femenino no es inferior al nuestro. Vuestras esposas están dispuestas a aprender todo lo que vosotros estéis dispuestos a enseñarles para que os sean más útiles. A ver, Sócrates, cariño, está muy bien lo que acabas de decir, pero tú realmente no lo llevas a cabo. Antístenes, que Xantipa es la mujer más insoportable que ha sido o será. Básicamente, llamando a su mujer insoportable, si no la más insoportable del planeta, consiguió hacer una excepción a la regla que él mismo había creado, justificándose así frente a la crítica que le habían hecho de su propia afirmación. Si es que tenía tela en verdad Sócrates, ¿eh? Resumiendo, toda actitud es una postura sobre asuntos en debate público, en el que las personas justificarán su postura y criticarán la contraria, conociendo el dilema social en el que se sitúa. Y con esto, muchas gracias a Billy, un libro 100% recomendable, Arguing and Thinking, por cierto, que creo que se me había olvidado decirlo antes, y nos vemos cuando me lea el siguiente, porque no me da la vida, estoy un poco agobiada. ¡Chao!